Algunas de las personas que estáis aquí quizás sepáis que llevo, como os han comentado Leo y Luján, unos bastantes años dedicada a favorecer el contacto de los niños y niñas con la naturaleza. Es un trabajo, la verdad, apasionante, muy hermoso, pero tiene sus dificultades como cualquier actividad. Recuerdo hace ya bastante tiempo, durante una charla, una persona, después de escucharme durante casi una hora, levantó la mano y me dijo: pero Eike, lo que estás contando cae de cajón. Llevamos varios minutos, o por lo menos un par de horas, hablando de esta cosa del sentido común. A mí aquello del cae de cajón se me cayó encima, de verdad, como un cajón, y no recuerdo muy bien lo que le contesté, pero me quedé preocupada, porque efectivamente cae de cajón parece que es algo de sentido común, algo que no merece ni siquiera la pena cuestionárselo. Y cuando has escrito cientos de páginas sobre ese tema, has hablado durante tal vez miles de horas, pues a lo mejor deberías empezar a plantearte cambiar de tema, ¿no? O cambiar de trabajo. Cuando estaba yo pensando en esto, del cajón que había comentado este participante, al poco tiempo en otra conferencia o en otro taller, alguien se levantó, me señaló con un dedo acusador y me dijo: Eike, lo que estás planteando es una utopía. Aquello fue un poco más, me dio un cierto alivio, ¿no? Lo de la utopía, porque pensé, bueno, por lo menos hay un espacio, no es como el cajón, ¿no? Hay un espacio, como decía Galeano, de un horizonte hacia el que caminar, ¿no? Pero combinar lo que cae de cajón, lo que es obvio, evidente, de sentido común, con la utopía, me planteó realmente un montón de dudas y de preocupaciones. Yo me como bastante el coco, tiendo a comerme el coco bastante. Y lo primero que se me ocurrió fue pensar, claro, es que vivimos en un mundo tan del revés, como diría María Elena Walsh, no sé si conocéis esta canción tan bonita, El mundo del revés, que las cosas obvias, evidentes, de sentido común, las que caen de cajón, se han vuelto utópicas. Creo que es cierto en parte, pero después, profundizando un poco más, me di cuenta de que esa idea que es de sentido común y que a la vez es utópica, tiene que ver con nuestra propia relación con la naturaleza. En una cultura que lleva, como decía un gran amigo, Félix Rodríguez de la Fuente, decía, llevamos miles de años alejados de la naturaleza. En esta cultura, realmente la naturaleza es algo, pues como el amor de una madre o de una pareja con la que llevamos mucho tiempo, es algo que está presente continuamente, pero que de pura cotidianidad, de puro estar ahí siempre, de puro que nos parece obvio y evidente que está ahí, para recuperar ese vínculo fundamental, ese vínculo que hoy, cada día más, pediatras, psicólogos, terapeutas consideran esencial para la vida y para la salud de las personas, para la salud mental y la salud física. A veces tenemos que echar atrás, bucear en nuestros recuerdos de infancia que tenemos pues la mayoría de las personas. En mis talleres trabajo precisamente con los recuerdos de infancia relacionados con la naturaleza y la gente te cuenta cosas maravillosas de noches tumbadas en las eras contemplando las estrellas, de manos cortadas por escalar rocas escarpadas, en una playa salvaje. Te cuentan cómo iban con su tribu, por ejemplo, a recoger moras con toda la familia, con los abuelos, los tíos, los primos, etc. Estos recuerdos nos dan un sentido de la libertad, un sentido de la autonomía. En la mayoría de ellos, cuando los analizamos, observamos que lo que nos confiere la naturaleza es un sentido de autonomía, de confianza, de libertad, de seguridad, de pertenencia a una comunidad, etcétera, etcétera. Son valores y son metacapacidades incluso que, como os decía, son esenciales y que las podemos recuperar buceando en esos recuerdos, porque el momento de la infancia en que nuestros sentidos están plenamente abiertos es un momento muy importante. Pero si no tienes ningún recuerdo, una cosa que puedes hacer es simplemente mirar y observar cómo está tu hijo después de pasar tiempo en la naturaleza y compararlo, por ejemplo, a cómo está
cuando pasa unas cuantas horas mirando una pantalla como esta. Seguramente después de estar en la naturaleza estará más contento, más feliz, más entusiasta, más motivado, etc. Y cuando ya te has convencido, la siguiente pregunta de las madres es, vale, ¿y cómo puedo hacer para transmitirles esto? Recuerdo una madre en una feria que me decía, hojeando mi libro Educar en Verde, decía, ay, que me encantaría comprarlo, pero es que tengo el pasillo lleno de consejos, de tips, de recomendaciones, de claves, de todos los libros que he leído y ya no me cabe nada más. Me hubiera gustado decirle que se relajara, porque realmente para compartir con tus hijos, para ayudarles a fortalecer ese vínculo con la naturaleza, no es necesario que hagas nada, simplemente que te relajes y que revises un poco cómo es tu relación con esa naturaleza. Se trata de una vecina a la que ves de vez en cuando, de una completa desconocida, de un pariente al que visitas con regularidad, de una amiga a la que ves con frecuencia, de una amante, etc. Puedes profundizar, si quieres, en esa relación con la naturaleza y a través de profundizar en ella, ver si puedes dedicarle tiempo a salir al campo, a comer en un jardín cerca de casa, a bajar mucho más al aire libre. Y desde ahí, desde ese disfrute tuyo propio con la naturaleza, puedes contagiar, que no transmitir, contagiar a tus hijos ese amor. De hecho, los estudios de biografías de grandes naturalistas demuestran que esos grandes naturalistas, su infancia ha estado marcada por mucho contacto con la naturaleza, mucho tiempo pasado jugando al aire libre, pero también la compañía de un adulto apasionado por el mundo natural que les ha contagiado, no tanto transmitido, sino contagiado esa pasión, porque al final es una pasión. Si ya estáis convencidas, o si ya lo estabais antes de venir aquí, de la importancia de ese vínculo con el mundo natural para vuestros hijos y también para vosotras, todavía vais a tener que superar unos cuantos obstáculos. Y el primero de todos es, en este país del sur de Europa, latino, etcétera, y en esta época en la que vivimos, es precisamente el frío. A pesar de que en España tenemos las temperaturas, estamos entre las temperaturas más templadas de Europa, en cuanto empieza a llover un poquito o a hacer frío, salimos mucho menos a la calle que nuestros amigos nórdicos. De hecho, en países como Islandia, Noruega, Dinamarca, hay la costumbre, por ejemplo, de que los bebés duerman la siesta al aire libre. Los padres están contentísimos con temperaturas de entre -5 y -15 grados, ponen a los bebés bien abrigados y dejan siempre los carricoches fuera de las tiendas, de los supermercados, de las cafeterías, etc. Los padres están convencidos de que es mejor para sus hijos, que duermen, para la salud de sus hijos, que duermen más cuando están al aire libre, y si vais con algún bebé a alguno de estos países, seguramente os propondrán no una habitación para que pase la siesta, para que haga la siesta, sino simplemente el espacio exterior. En los países latinos, por alguna razón, tenemos la idea, bueno, por varias razones, tenemos la idea de que el frío es la causa de las enfermedades infecciosas, cuando los estudios demuestran que lo que causa las enfermedades infecciosas, o por lo menos la propagación de los virus, es el pasar demasiado tiempo en lugares cerrados, en habitaciones muy calentadas y poco ventiladas, y eso hace que se propaguen. De hecho, está comprobado, por ejemplo, que los niños pequeños que van a guarderías en lugares cerrados o escuelas infantiles, respecto a los que van a escuelas infantiles en bosques, de las que ya empezamos a tener algunas en este país de nuevo, afortunadamente, esos niños y niñas suelen caer menos enfermos. El frío, en realidad, lo que hace es fortalece nuestro sistema inmune y, por lo tanto, caemos menos enfermos. Además, el salir fuera, también en invierno, nos proporciona la posibilidad de sintetizar la famosa vitamina D, que en lugares cerrados no, que necesita la luz del sol, y les da a los niños y niñas oportunidades para moverse. Sabemos que el sedentarismo es una de las principales lacras que tienen que sufrir los niños y niñas de hoy y que está muy vinculado a la obesidad que nos comentaban antes, que ya afecta más o menos al 30% de los niños y niñas españoles. Además,
Estando en contacto con el frío y con el calor, los niños y niñas aprenden a autorregularse, es decir, a sentir en función del movimiento que estén haciendo, de cómo esté su cuerpo, de lo que hayan ingerido, de la alimentación que hayan ingerido, etcétera, cuánta ropa necesitan ponerse o no. El frío, la percepción de frío es totalmente subjetiva y lo sabemos, la sensación de frío. De modo que cuando estéis tentadas de decirle a vuestro hijo abrígate que hace frío, pensad que no solo es inexacto e injusto, sino que además no estáis ayudándole a que realmente él aprenda a decidir sobre su cuerpo, que es algo muy, muy importante a nivel de la autonomía. En los momentos de frío, también tienen más oportunidades de juegos, de realizar juegos distintos, ¿no? Con el agua, con la nieve, con el hielo, etc. Y con unos buenos equipamientos, que es un poco lo que dicen en Escocia, hay un dicho que dice no hay mal tiempo, sino malos equipamientos, pues en principio no habría ningún problema. Amar la naturaleza, que algunos pueblos indígenas llaman la mujer cambiante, porque está cambiando todo el tiempo, es algo que los niños y niñas pueden hacer si conocen todas sus manifestaciones y todos sus aspectos, y no solo cuando hace buen tiempo. Otro de los obstáculos que tenemos que superar cuando queremos acercarnos a la naturaleza, por ejemplo, si decidimos salir un fin de semana al campo, es combinar esta visión idílica que solemos tener en nuestra sociedad, ¿no? Nos imaginamos el campo y imaginamos una hierba mullidita, imaginamos un agua cristalina, imaginamos unas piedras redonditas y blanditas, y luego pues vamos allí y nos encontramos sitios como este, con unas piedras súper afiladas, donde no hay para sentarse, a lo mejor hay cagadas de vaca en el suelo, como nos pasó no hace mucho, y la cuestión es dónde me pongo, ¿no? Recuerdo una chica que con 14 años hizo su primera acampada al aire libre y que después de varios días, que estaba feliz la tía, pero me dijo, hey, que de verdad que este sitio es súper incómodo, prefiero mi sofá, que está blandito y es muchísimo más cómodo. Yo he observado que los niños y niñas que desde pequeños van al campo y están en relación con el campo, amoldan sus cuerpos de manera casi mágica a las piedras, a los árboles. O sea, yo les he visto sentados y están como totalmente integrados allí, ¿no? De alguna manera, este problema de adecuación, incluso de nuestros cuerpos, o de búsqueda de comodidad en los espacios abiertos, tiene mucho que ver también con el alejamiento y puede recuperarse simplemente favoreciendo ese contacto, es decir, yendo mucho más tiempo y pasando más tiempo fuera simplemente. Otro de las dificultades que encontramos es el tema de los peligros. Los padres, las madres, somos responsables de la seguridad de nuestros hijos. Tener un hijo, la función principal parental, una de las funciones principales es la de protección. Traemos a un nuevo ser al mundo y nuestro rol principal es proteger esa vida. Y en lugares como estos que podéis ver aquí, en lugares naturales, se nos suele disparar la función de protección y entonces solo vemos peligros. Es muy típico, bueno, pues supongo que a vosotras os habrá pasado, a mí tengo que reconocer que también, porque llevamos un día a decir aquí nadie es perfecto, ¿verdad? Pero de estar diciéndole al niño o a la niña, no te subas ahí, no te manches, no cojas esto, cuidado, ponte la gorra, échate la crema, etcétera, etcétera. Bueno, los anglosajones han llamado a esto padres helicóptero. Yo preferiría llamarlo padres moscones, cuando estamos todo el tiempo y te has cortado y qué te ha pasado y tal. Y hay que tomar conciencia de que este comportamiento, por una parte, nos estresa a nosotros. Es decir, que ir a un espacio natural lo que más ayuda es la posibilidad de relajarte. Y si entras en esta angustia, no vas a estar relajada. A mí algunos padres me han dicho, mira, que el próximo taller que hagamos en la naturaleza vengo sin los críos porque no he conseguido relajarme. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Es un poco tomar conciencia de que ese tipo de actitudes no está fomentando la autonomía de los niños, sino que de alguna manera les estamos transmitiendo esas angustias. Entonces, hay un trabajo que hacer respecto de nuestros miedos y hay un trabajo que hacer respecto de aprender con nuestros hijos a acompañarles simplemente en la gestión del riesgo. Es decir, que ellos mismos sean capaces
capaces, con nuestra ayuda, con nuestro acompañamiento, de gestionar los riesgos que vayan a tomar y que progresivamente puedan ellos desarrollar su autonomía sin necesidad de que estemos constantemente encima. Si alguien se ha visto reflejado en el padre moscón o en el padre helicóptero o la madre, bueno, pues que sepa que a todos en algún momento nos ha pasado. Otra de las dificultades es el aburrimiento. Vivimos en una época de aburrimiento constante, o sea, los niños y las niñas se quejan hoy más que nunca de que están aburridos. Cuando hablo del aburrimiento suelo citar al poeta José Bergamín, que decía: el aburrimiento es la perla de la ostra. Y es verdad que ese momento de no saber qué hacer, ese momento de vacío que en nuestra sociedad nos cuesta mucho aceptar porque realmente tenemos que estar constantemente haciendo, es un momento en realidad de creatividad, es un momento fundamental de creatividad. De modo que si vas al campo y tu hijo empieza a decirte: ¿qué hacemos aquí? Yo me quiero volver, ¿cuándo volvemos a casa? Estoy cansada, etcétera, pues lo mejor es que aceptes eso y que te des cuenta, que pienses que a pesar del dicho que tenemos en castellano de me muero de aburrimiento, yo nunca he visto, y creo que aquí nadie podrá decir que ha visto a nadie que se muera de aburrimiento. Es simplemente una etapa para poder empezar a crear. Otro de los problemas que podemos encontrar es que cuando llegamos a esos espacios hay muchos padres a los que se nos salta la chispa de todo lo que sabemos sobre el mundo natural, especialmente si nos gusta la biología, etc. Y además nos han dicho que están aburridos. Entonces empezamos a explicarles cómo son los pistilos, los estambres, los estomas de las hojas en relación con la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Bueno, esto está muy bien, pero sería mejor que dejáramos que la iniciativa, igual que en el tema de la seguridad, lo mejor es dejarles un espacio y ir detrás, dejáramos que ellos tomaran la iniciativa y, por supuesto, podemos desplegar nuestro saber si realmente ellos nos lo piden. ¿Cuál es la actitud a tener en un espacio natural con nuestros hijos? Pues es esto de ir un poco por detrás y de permitir que sean ellos los que nos muestran las maravillas de ese espacio. Van a mostrarnos cosas que seguramente nosotras jamás hubiéramos reparado en ellas. Un minúsculo insecto, un color, unas hojas. Es maravilloso ver con ojos de niño, como dice Tonucci, un espacio natural. Es realmente un placer. Y estar ahí cerca, lo que te permita de distancia de ellos, según la edad, según sus capacidades, pero dejar que sean ellos los que lleven el juego. Seguramente harán juegos sensoriales. Yo una cosa que nunca he entendido es cómo en la época de las lavadoras nos preocupan tanto que los niños se manchen. Entonces, si os vais al campo con ellos, llevaos la mochila con una muda, o 2 o 3, las que podáis, y bueno, pues si les apetece jugar con barro como este niño, o explorar, descubrir bichos, hacer alguna cabaña con vosotros, hacer cocinitas, que es otra de las cosas que suelen hacer, o crear obras de arte como esta, permitidles ir detrás y seguid haciendo sus propuestas. Es un poco el único consejo que yo os daría. Si cazan una rana, como puede suceder, bueno, pues son de alguna manera accidentes menores, ¿no? Que también necesitan esa experiencia, o quizás simplemente quieran contemplar, o quizás simplemente estar con vosotros al abrigo de tu cuerpo. Está comprobado que la naturaleza favorece, estrecha muchísimo los vínculos entre padres e hijos y también estrecha mucho los vínculos con la comunidad. Nos permite sentirnos parte de un cuerpo más grande, que es la Tierra, con todos sus seres, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, y realmente es muy agradable y muy relajante. Muchísimas gracias. Si queréis alguna indicación más, podéis consultar también mi blog, Educar en Verde, que está en Blogspot, y os agradezco mucho el haberme escuchado.